¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo quitar de una manera sumamente fácil todo el óxido que tenga pues en sus herramientas, que tenga en cualquier cosa que usted desee restaurar. Y le voy a explicar tres métodos que son sumamente fácil, pero yo el día de hoy solamente voy a hacer uno, el que a mí me gusta hacer mucho más. Bueno, yo tengo aquí unas tenazas, de hecho esta ya está dura, está pegada. Y tengo esta otra llave de punta por acá. Y esta es otra llavecita también que encontré por ahí. A simple vista vemos que están muy oxidadas. Bueno, yo ya tengo aquí, mi gente, estas tres herramientitas que vamos a quitarles el óxido. Y yo les decía de tres métodos que hay, de tres formas que hay para hacerlo. Y que las tres pues son sumamente fáciles. Y para hacer esto nos vamos a ayudar de un recipiente plástico. Puede ser cualquier tipo de recipiente en el que quepan nuestras herramientas. Lo que yo tengo aquí, mi gente, es vinagre común y corriente del que usamos para nuestra cocina. No es algún vinagre en especial que sea blanco, que sea de otro color, que sea de manzana, no. Cualquier tipo de vinagre podemos usar, la verdad. Y lo que yo tengo por acá también es un poquito de bicarbonato de sodio. Pues el primer método, que es sumamente fácil, es poner nuestras herramientas y agregarles únicamente vinagre y nada más. Y de esa manera pues ya va a comenzar el proceso de poder quitársele el óxido pues a cualquier cosa que usted quiera quitarle el óxido. Ya puede ser piezas de carro, lo que sea. El otro método, que es también muy fácil, es que usted agrega el vinagre y además agrega un poco de sal. Y una vez que agrega la sal pues lo revuelve un poco. Y de esa manera pues sufre un proceso y la verdad que funciona muy bien también. De hecho creo que funciona un poco mejor que tener solamente el vinagre. Y el método que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a usar vinagre y le vamos a agregar un poco de bicarbonato de sodio. Porque esto hace una mezcla poderosa. Y pues todo este óxido que vemos acá de estas tenazas, que como les decía pues está, la verdad que está hasta dura, pues se va a poder quitar. Lo primero que voy a hacer es que voy a quitarle pues estas cosas plásticas a la tenaza que no necesitan estar ahí. Y como ven ustedes aquí donde no está oxidado, vean qué bien se mira, muy diferente de las partes oxidadas, que como les digo esta tenaza está hasta dura. Así que la voy a poner por ahí. Tengo esta otra tenaza aquí de punta también, que quiero regresarles la vida y que se vean bonitas. Anduve buscando otras cosas oxidadas por ahí, mi gente, pero la verdad que no encontré. Pero pueden ser bisagras, pueden ser algún objeto o cualquier cosa que usted quiera recuperar. Y tengo esta otra llave por aquí también, que es una llavecita muy especial, que también la vamos a poner por aquí. Lo que voy a hacer ahora es que voy a agregar el vinagre hasta tapar por completo las herramientas. Yo ahorita estoy haciendo este proceso aquí dentro de la casa, pero la segunda parte lo voy a dejar fuera de la casa. Recuerden que si todavía no están suscritos a este canal, pues pueden suscribirse en este momento para aprender muchísimas más cosas, así como esto que estamos haciendo hoy. Además, muy importante que active la campanita para que no se pierda ninguno de los siguientes videos. Y además dele me gusta a este video y compártalo, porque compartir conocimiento la verdad que es una maravilla. Y déjenme su comentario, quiero saber siempre de dónde me miran y qué les ha parecido esto. Y ya tengo por ahí, y lo que voy a hacer ahora es agregarle el bicarbonato de sodio. No le voy a poner mucho, voy a poner un par de cucharaditas. Vean la reacción que hace, porque el vinagre es ácido y al agregar el bicarbonato de sodio pues hace una reacción. Vean, ya está pasando la reacción. Es una reacción química lo que sucede acá. Prácticamente no hay necesidad de ni revolverlo, porque ellos solos pues se descomponen. Vean mi gente la reacción que sucede al estar mezcladas. Y lo que voy a hacer ahora, familia, es que lo voy a poner fuera de la casa durante 24 horas. Bueno, así que aquí lo dejo fuera de la casa durante 24 horas, que también podrían ser incluso 48 horas.
dependiendo de qué tan oxidada esté nuestra pieza. Pero queda aquí afuera porque es muy fuerte el olor que desprende el vinagre. Bueno, familia, han pasado ya 48 horas. Resulta que no lo tuve 24 horas como lo tenía planeado, pero la verdad es que no tuve tiempo el día de ayer de sacarlas y de seguir grabando el video. Pero bueno, mucho mejor porque en 48 horas pues quedan mucho más limpias. Y vean cómo está el color del agua. Y si se fijan allí al fondo, pues el óxido de hecho ha caído por sí solo. Y podemos ver que el óxido se encuentra pues ahí debajo y que se ha desprendido prácticamente él solo. Lo que voy a hacer en este momento es que las voy a enjuagar con suficiente agua y jabón y pues quitar todo el vinagre y el bicarbonato que tengan en la superficie. Bueno, en este punto sí es recomendable pues usar un guante. Yo voy a usar un guante para manipular aquí estas herramientas que con solo verlas pues ya están mucho mejor. Esta estaba pegada. Ya la verdad que está bastante bien. Vean, con solo frotarla así con la mano, o más bien con el dedo, vean cómo se ve. Y aquí está la otra. Bueno, voy a seguir con el procedimiento. Bueno, como pueden ir viendo, no hay ni rastros. No quedan ni rastros realmente del óxido que tenía. Y lo negro que se ve, pues estas herramientas son pintadas en color negro originalmente. Así que las lavo bien y luego se las enseño. Bueno, mi gente, ya tenemos listas aquí nuestras herramientas. Y vean nada más qué maravilla, mi gente. Díganme si no parece que estuvieran nuevas, pues de nuevo. Vean, no hay rastro de óxido. Y no la he lijado, no le he hecho absolutamente nada más que con el vinagre y el bicarbonato. Vean, estas manchitas negras que se ven acá es que originalmente pues esta tenaza estaba pintada en color negro. Entonces, si la lijo igual, si la froto mucho por acá, voy a descubrir el metal, pero no quiero hacer eso. Yo lo que quería era quitarle el óxido. La que sí ha tenido pues mayor cambio es esta herramienta, que esta, como no tenía pintura, pues vean cómo está, y está suavecita, sin rastro alguno de óxido. Así que mi gente, hacer esto es una maravilla y yo espero que les haya gustado, espero que comenten, que compartan, que le den me gusta a este video, porque el día de hoy han aprendido algo nuevo. Así que como siempre, cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.